Bien, buenos días, doctor. Buenos días, compañeros. Soy el estudiante Rodrigo Quispe Mamani de la carrera de Derecho, donde estoy cursando el séptimo semestre en nuestra universidad privada Franz Tamayo, la cual hoy haré mención sobre el tema cooperación judicial internacional. Bien, vamos a empezar con el punto de conceptos, en la cual haré mención a algunos autores donde nos definen de la siguiente manera y a la vez nos hacen entender sobre la cooperación judicial internacional. También cabe mencionar al autor Eduardo Telleccia, donde a la cooperación judicial internacional lo define de la siguiente manera: es toda actuación procesal desplegada en un Estado al servicio de un proceso, incoado o incoarse en otro. Bien, donde con esta definición podemos entender que tiene por finalidad que es lograr el proceso se establezca, se desarrolle o se afiance en los resultados. Según este autor, esta definición involucra a las actuaciones de los órganos jurisdiccionales. También cabe mencionar a otra autora, Ana Elizabeth Vilalta Vizcaza, donde define a la cooperación judicial de la siguiente manera: es toda colaboración o asistencia mutua entre estados, con el objeto de practicar las diligencias que sean necesarias en el desarrollo de un proceso que se ventila en el territorio de otro estado, la cual con esta definición podemos entender que la cooperación judicial puede consistir en una gran cantidad de medidas como el intercambio de información, ya sea de actuaciones judiciales. También podemos mencionar la localización, identificación de personas en otro estado. También cabe mencionar a otro autor, Carlos Esplugues Mota, donde define de la siguiente manera: es la interactuación entre órganos jurisdiccionales de diversos países que difícilmente puede ser solventada de manera unilateral o incluso puramente bilateral. También hacer mención, por último, según el Ministerio de Relaciones Exteriores, Dirección General de Asuntos Jurídicos, donde nos establece que la cooperación judicial internacional es aquel mecanismo por el cual el Estado, en calidad de Estados requirientes, solicita a otro Estado en su condición de Estado, requiriendo la ejecución de determinadas diligencias en un proceso judicial, ya sea fiscal o administrativo. Bien, pasamos a otro punto, que es la utilidad o importancia. Como importancia de la cooperación judicial internacional es coadyuvar con la justicia extranjera en su ejercicio jurisdiccional en todos sus niveles. También podemos hacer mención a los principios fundamentales generales en que se sustenta la cooperación judicial internacional, la cual haré mención a 5 principios: utilidad, la cortesía internacional, reciprocidad, equidad, justicia. La utilidad se basa en que debe existir límites en el poder de los gobernantes, así estos pueden aprobar o desaprobar las acciones entre partes. La cortesía internacional, este principio se basa en la reciprocidad que se practica en las relaciones entre Estados. Bien, el siguiente principio es reciprocidad. Este principio se basa en que se debe respetar las relaciones internacionales y tratados que se refiere en las garantías, beneficios y sanciones que un Estado otorga a un ciudadano o a personas jurídicas de otros estados. También en el principio de equidad hacemos mención, es aquel elemento fundamental de los procesos de delimitación que se caracteriza por el uso de imparcialidad para reconocer el derecho de cada uno. Por último,
el principio de justicia nos hace entender que es aquel principio constitucionalmente consagrado como el valor superior del ordenamiento jurídico. También, en cuanto a la utilidad e importancia, la cooperación judicial internacional está sustentada en dos principios aceptados por la comunidad jurídica internacional, siendo estos dos principios el principio de igualdad jurídica de los sistemas legales de los estados. El otro principio es el principio de buena fe de los actos administrativos judiciales de los estados, según el autor Ana Elizabeth Villalta Vizcaya. También hacemos mención en la utilidad e importancia de la cooperación judicial internacional, que es una ventaja para los transgresores de las leyes, por lo que en la actualidad la asistencia judicial es una necesidad, ya que permite la colaboración fluida, ágil y eficaz entre los estados en una materia de justicia. La cooperación judicial también resulta ser indispensable para que los órganos de los que realizan los procesos de integración puedan dar lugar a la creación de grandes espacios y dar seguridad a los intercambios. Bien, en cuanto a los caracteres o características, en cuanto a la transmisión de cooperación jurisdiccional, en el exhorto, el término de exhorto es así como es conocida como las expresiones, comisiones o cartas orgánicas, suplicatorias o requisitorias. Son designadas en encargo o ruego que hace el órgano jurisdiccional de un estado a sus pares de otro para la realización de algún procedimiento o sustanciación al servicio de una actividad procesal tramitada o a tramitarse ante el requeriente. Bien, también en cuanto a las características, el objeto de la cooperación judicial internacional es llevar a cabo actos procesales en el territorio de otro estado. También es aquel órgano competente del estado solicitando quien lleva a cabo las actuaciones procesales en virtud de cortesía internacional, el principio de reciprocidad. También hacemos mención es aquella actuación judicial que puede ser a la distinta naturaleza, las notificaciones, las excepciones, las declaraciones, los embargos y los inventarios. Bien, para la vía de transmisión de exhortos se puede realizar de 4 formas: la vía particular, vía diplomática o consular, vía autoridad central, vía judicial. La vía particular refiere a la transmisión de exhortos por las propias partes interesadas, ya constituyéndose sobre las vías tradicionales de la asistencia jurisdiccional internacional, donde esta modalidad es donde el interesado reitera la rogatoria del tribunal exhortante y hace llegar a un corresponsal en el estado exhortado, quien confirma por la normativa de que se encarga a introducir al tribunal competente para sus diligencias. En cuanto a la vía diplomática o consular, se trata sobre el procedimiento que se puede decir que es el más clásico y también así el más empleado. Hasta el surgimiento de las autoridades centrales, su tramitación supone con frecuencia y un lentecedor encadenamiento burocrático entre el tribunal rogado y el rogante. Bien, en cuanto a la vía autoridad central, esta vía se trata
de que las autoridades centrales son organismos especializados en cooperación judicial internacional. Generalmente son ubicados en el Ministerio de Justicia o en los Ministerios de Relaciones Exteriores. Por último, la vía judicial consiste en una comunicación directa entre el Poder Judicial del Estado requeriente y del rogado, o normalmente, excepto a las comunicaciones entre jueces de las zonas fronterizas, se lleva a cabo entre los tribunales superiores de cada estado. Bien, en cuanto a la cooperación de mero trámite y probatorio, se constituye en el nivel o grado de asistencia judicial internacional, abarcando, como se señala, dos escalones. El primer escalón referido al auxilio de mero trámite, la cual este escalón nos refiere que es comprensivo las actuaciones como citaciones, intimaciones, desplazamientos y notificaciones llevadas a cabo en un estado a ruego de tribunales de otro estado. En el segundo grado nos refiere a que está constituido por la cooperación probatoria, la cual implica una mayor complejidad en el que la prestación de la asistencia puede suponer una extensión cronológica mayor. Bien, en cuanto a los requisitos a los que se debe ajustarse la solicitud de cooperación, la solicitud de asistencia internacional debe sujetarse a condiciones ya sea formales, también procesales. Dentro de las formales, hacemos mención a debe ser destinado a asegurar la autenticidad, la traducción y, por último, facilitar el cumplimiento del exhorto. Bien, en cuanto al primer requisito destinado a asegurar la autenticidad, se entiende por el procedimiento a través del cual se acredita el modo fehaciente de un documento público extranjero, siendo extendido por funcionario competente de conformidad por los requisitos exigidos por la ley. En cuanto a la traducción, idioma si es oficial, no corresponde a una traducción. En cuanto al último requisito, que es facilitar el cumplimiento de exhortos, esta solicitud se trata a las condiciones que persigue la efectividad de prestación de asistencia solicitada, ya sea a través de la identificación del objeto, así de la misma ya se persigue, y en su caso de las personas en las cuales va dirigida. Bien, en cuanto a los requisitos procesales, hacemos mención también a tres requisitos, la cual, como primero, tenemos la identificación del órgano jurisdiccional requeriente, la cual nos hace referencia a la necesaria calidad jurisdiccional del órgano exhortante, que pertenezca ya sea al órgano judicial o al poder judicial. También el segundo requisito, que es el nombre, domicilio, el apoderado del solicitante en el estado requeriente, la cual requisito se trata de una condición esencial en casos de asistencia internacional. En las normas aplicables no consagren un impulso para la tramitación de los rogatorios. Por último requisito, dentro de los requisitos procesales, tenemos a la información del plazo que dispone el destinatario de la medida para cumplirla, la cual requisito tiene por finalidad la mejor protección del afectado por el exhorto, asegurándole mínimas garantías que hacen el debido proceso. Bien, el otro punto es el ámbito de procedencia, presupuestos o requisitos, la cual dentro de la cooperación judicial internacional tenemos 4 requisitos según el ministerio de nuestra legislación, que es la nota de emisión. Esta nota de emisión es emitida por la autoridad judicial, ya sea fiscal o administrativa,
y que deberá dirigirse al Ministerio de Relaciones Exteriores. En cuanto a la solicitud, tenemos un ejemplo, no se ve muy claramente, donde se solicita a la autoridad requeriente y a la vez esta autoridad solicita al otro estado que también se llama la autoridad requerida. Bien, en cuanto al otro requisito es la documentación respaldatoria. Es que este requisito se basa en que se debe adjuntar las copias autentificadas, ya conocidas como legalizadas, de la demanda, ya sea sentencia o otras solicitudes de notificación. En cuanto por último requisito, que es la traducción de idioma oficial de un estado requerido, si corresponde. También hacemos mención al artículo 505 de nuestro Código Procesal Civil, los requisitos de validez, donde la sentencia extranjera tendrá eficacia en el estado, 8 requisitos, la cual uno es que se cumplan las formalidades extrínsecas para ser consideradas auténticas en el país de origen. También otro requisito es que la sentencia o los documentos anexos deben encontrarse debidamente legalizadas conforme a la legislación boliviana, excepto que ellas fueran remitidas por vía diplomática o consular o por intercambio de las autoridades administrativas competentes. También otro requisito es que se deben encontrar debidamente traducidas si se fueran dictadas en el idioma distinto a nuestro idioma, que es el castellano. También hacemos mención a otro requisito, que la autoridad judicial que expidió la sentencia tenga jurisdicción en la esfera internacional para así asumir conocimientos de la causa de acuerdo con las normas en su propio derecho, excepto que la materia fuere de jurisdicción exclusiva de autoridades judiciales bolivianas. También como quinto requisito tenemos lo que es que la parte demandada que hubiere sido legalmente citada o emplazada de acuerdo con el derecho del tribunal sustanciador extranjero. Como sexto requisito tenemos que se hubieran respetado los principios del debido proceso. También tenemos que la sentencia tenga la calidad de cosa juzgada, ya sea conforme al ordenamiento jurídico del país de origen. Ya por último requisito tenemos la sentencia no debe ser contraria al ordenamiento público internacional. También hacemos mención al segundo parágrafo del artículo 505, donde nos precisa los documentos que deben apoderarse a efectos de solicitar el reconocimiento o el cumplimiento de una sentencia extranjera, la cual como primer requisito tenemos la copia legalizada de la sentencia. También como segundo requisito tenemos que las copias legalizadas o autentificadas de las piezas necesarias del proceso se deben acreditar al cumplimiento de los numerales de los numerales 5 y 6 del parágrafo 1. También por último requisito tenemos la certificación franqueada por la autoridad competente que acredite la ejecutoriada de sentencia. Bien, en cuanto al otro punto, que es la fase de estructura del procedimiento, en cuanto a la cooperación judicial internacional, nos hace mención en nuestro Código Procesal Civil, en su artículo 507, procedimiento, la cual debe ser donde la sentencia extranjera que se pretende ejecutar o los antecedentes documentales que justifiquen se deben presentar ante el Tribunal Supremo de Justicia. Ya una vez presentada
esta solicitud al Tribunal Supremo de Justicia, este debe disponer o se dispondrá que se cite a la parte contra quien se pide la ejecución, la cual se podrá exponer lo que se estime pertinente a su defensa. Todo esto dentro del plazo de 10 días computables a partir de su citación. También, ya una vez con la contestación o sin la contestación, se expedirá un plazo no mayor a 15 días, donde el Tribunal Supremo de Justicia en la sala plena dictará la resolución contra la que no corresponde al recurso alguno. Bien, por último, si se declara haber dado lugar a la ejecución, se remitirá la sentencia a la autoridad judicial competente, teniéndose como tal o aquel a quien hubiere correspondido conocer el proceso en primera instancia si se hubiera promovido en el Estado plurinacional, a efecto de que imprima los trámites que corresponden la ejecución de sentencia. Y ya por finalizar el último punto, lo que es los efectos que se producen dentro de la cooperación judicial. Podemos hacer mención al artículo 499, efectos de la medida cautelar complicada, la cual lo desarrolla en 2 parágrafos. El primero es el cumplimiento de la medida cautelar por autoridades bolivianas. No obliga a ejecutar la sentencia extranjera. Si se pudiera dictar en el proceso en la medida fue ordenada. En el segundo parágrafo, la autoridad judicial que estuviera comisionada para la ejecución de una sentencia dictada en el extranjero a petición de la parte, así podrá disponer las medidas cautelares que correspondan, observando las disposiciones vigentes en el Estado plurinacional. Es en cuanto a la cooperación judicial donde he podido desarrollar. Gracias.